Vamos a iniciar con una pequeña oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Así que ahí en donde esté puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro en señal de reverencia para ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de su presencia en primer lugar para decirle gracias. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud que usted nos presta. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar un poco su palabra. Le suplicamos que usted abra nuestros corazones, que abra nuestra mente, Señor, para estudiar este tema tan importante, tan fundamental en la vida de todos los cristianos, jóvenes, Señor, para poder saber cómo escoger a nuestra pareja y los lineamientos que usted nos manda. Le suplicamos, Señor, que usted nos cuide, que nos proteja, que usted guíe nuestras palabras y lo que vayamos a hablar. Señor, mandamos una bendición especial para todos los hermanos que nos están viendo, escuchando por este medio social y también por todos aquellos que nos vayan a escuchar y a ver en un programa ya grabado. Señor, oramos también y pedimos por la recuperación de nuestra hermana Esther, de nuestro hermano Juan y Job Aviña. Cuídelos y sea con ellos, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Caro de Lima, Perú, que se encuentra un poquito enferma de gripa. Le suplicamos también por ella para que pueda recuperarse prontamente. Esto se lo ponemos en el hueco de su santa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Bueno, pues como ya lo habíamos anunciado, el tema del noviazgo, el cortejo entre el cristiano, es un tema fundamental, toral y muy interesante siempre de estudiar. Y el tema lo vamos a tratar de enfocar diferente. Todos hemos escuchado diferentes predicadores exponer este excelente tema. Ya sabemos de antemano cuáles son los lineamientos que nos han marcado. Para empezar, conocemos que ellos mismos nos han dicho que la palabra de nuestro Dios pues no habla absolutamente nada acerca de esta práctica del noviazgo. El contexto histórico nos dice que pues en el tiempo antiguo las personas se casaban por medio de los papás. Los papás quedaban de acuerdo con quién se iba a casar su hija. El otro papá estaba de acuerdo que su hijo se casara también con esa pareja. Los papás, por así decirlo, acordaban el matrimonio y desde pequeños muchas veces ya se sabían con quién se iban a casar en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en esa edad. Luego se vino desarrollando más y más, pero el noviazgo como se practica hoy en nuestros días pues tiene poco. Inclusive si le preguntáramos nosotros a nuestros abuelitos, pues ellos tendrían una visión, una perspectiva totalmente distinta de cómo se maneja ahora el noviazgo a cómo lo manejaron ellos. Generalmente era por cartas, si bien les iba, muchas veces no se miraban y estaban a solas para platicar, simplemente pues se caían bien, se gustaban y luego él la iba a pedir el matrimonio. Pero también después de esto pasaba un tiempo para que se prepararan, aún ya estando pedida, inclusive hasta ya estaban casados y ella todavía se mantenía un tiempo en el hogar y luego ya se iba a vivir con su, en ese entonces, esposo. Entonces, como digo, este tema no lo quiero dar otra vez porque ya se ha dado. El noviazgo entre los cristianos. Sabemos los lineamientos, sabemos el propósito del noviazgo, pues debe ser con vistas al matrimonio. Debe ser una relación seria, formal, para buscar con quién casarse. Ahora, una cosa importante que es donde entramos en puntos de opinión y como digo, voy a darlo rápidamente porque quiero dejar más tiempo para los comentarios y las preguntas, más que dar un tema largo de 45 minutos, una hora, más que nada algo corto y luego entramos a los comentarios y a las dudas que lleguemos a tener. Pero generalmente voy a dar primero cómo se acepta en la iglesia de Cristo o generalmente en cualquier iglesia y luego voy a dar la alternativa que basado en la palabra de nuestro Dios creo que es la mejor. Como base tenemos el noviazgo que se acepta hoy en nuestros días en la iglesia de Cristo, de que dos personas, un hombre y una mujer joven, pueden ser novios siempre y cuando se amen, se quieran, para conocerse, para ver qué tan afines son. Y se nos ha explicado que no es para, pues, darle vuelo a la hilacha, como decimos luego acá en México, no es para los besos, no es para el abrazo, sino es para conocerse
qué tan afines son para que se casen. Pero dentro de ese rubro, pues pueden haber el abrazo siempre y cuando no se pase a mayores cosas, o puede haber un beso de amor siempre y cuando no sea pues un beso incorrecto que se vaya a pasar a demás cosas. Digamos que conocemos todo el manoseo y luego que llegue al sexo antes de que se casen. Entonces esto es generalmente lo permitido actualmente en la Iglesia de Cristo. Se les recomienda que pues lo tomen con seriedad, pero pues no se les dice que sea malo si se corta a alguien, si no se entendieron, y luego pueden dar con alguien más. Lo conoce o se conocen, pero si no llegan a un acuerdo o si no tienen sus puntos afines, no hay ninguna dificultad, pueden cortar siempre y cuando que queden en paz, no peleados, y pueden andar con alguien más. Y así pueden andar, digamos, indefinidamente hasta que finalmente encuentren a la persona ideal y puedan casarse. Como digo, esto es lo que generalmente se acepta como correcto, y mientras no se llegue a más, como lo he dicho, como al manoseo o al sexo antes de que se casen, está dentro de los límites permitidos, por así decirlo. Pero como ya lo expusieron nuestros hermanos del Distrito Federal en su programa ¿Quién lo dice?, un tema que también trataron acerca de esto, pues es casi imposible pedirle a dos jóvenes que tienen sus hormonas a todo lo que dan, que todavía, digamos, son vírgenes, que esto es algo nuevo para ellos. Es casi imposible pedirles que pues se besen y puedan abrazarse, claro, sin llegar a más, sin que puedan pasar a otros términos. ¿Por qué? Porque tienen las hormonas a todo lo que dan. Después de esto, todos conocemos que si se llevara a cabo tal y cual como lo hemos expuesto, de que cortan y quedan como amigos y pueden relacionarse y pueden tener un novio o otro novio más de la iglesia o otra novia y todos en paz. Pero sabemos que no es así. La realidad nos muestra otra situación. La realidad nos muestra de que hay un problema cuando a dos muchachos les gusta una sola muchacha. Lo que pasa es de que se degradan entre ellos, y estamos hablando dentro de la misma iglesia. Estamos hablando que se pueden llegar hasta ofender unos a otros y luego se pelean. Y estamos hablando de los mismos cristianos, de los hijos de nuestro Dios. Si hablamos acerca de las muchachas, es exactamente lo mismo. Si a dos muchachas les gusta un muchacho, pues generalmente se pelean por él. Si una lo gana o si la gana la otra, pues le puede decir de todo a través ya sea de Facebook o personalmente o por chismes. Se hacen los celos, las iras, las contiendas y se violan mandamientos de nuestro Dios. Quiero dar una cita que nos habla acerca de esto, que nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Primera los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dos cosas fundamentales y básicas aquí. Creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo que la fornicación es pecado y es algo que desagrada totalmente a nuestro Dios. Pero aquí también hay dos palabras que sobresalen aparte de la palabra fornicación, y está diciendo que no quiere que agraviemos ni engañemos o defraudemos a alguien. Y generalmente cuando se lleva la práctica del noviazgo como la conocemos actualmente, aunque no haya manoseos, aunque no haya sexo antes de que se case uno dentro de la iglesia, aunque en varios casos puede llegar a esto, por eso es recomendable lo que vamos a decir a continuación. Pero aunque no haya manoseo ni sexo antes del matrimonio, muchas veces se agravian unos a otros, como ya lo hemos descrito en nuestros ejemplos. Se ofenden, se engañan muchas veces. Y esto viola totalmente o violenta los mandamientos de nuestro Dios.
Generalmente las reuniones de jóvenes después ya no son gratas el asistir, porque si una pareja finalmente se casa dentro de la iglesia, luego el hombre, ya sea el hombre o la mujer, se ponen muy celosos porque aquella hermana de la iglesia fue su exnovia o aquel hermano de la iglesia fue su exnovio, y luego no se hablan bien. En vez de que asistan a las series, que sea algo espiritual, algo de gozo, gratificante, muchas veces ni siquiera quieren ir para no enfrentarse a esas dificultades. No se le quiere saludar correctamente, mucho menos tener amor de hermano. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de amarnos unos a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando hay todas estas cuestiones alrededor? Eso estamos hablando únicamente, inclusive cuando son novios, cortaron y no hubo manoseo ni sexo antes del matrimonio. Peor tantito cuando esto hubo, con más razón. El celo entra mucho más grande con la pareja que se casó ahora, y va a ser casi imposible de que se relacione correctamente con aquel hermano o aquella hermana que cometieron ese error. Y la pregunta aquí es, ¿hay alguna alternativa para que esto no pase? Porque generalmente está pasando. No podemos cerrar los ojos y decir que no está pasando cuando en realidad sí está sucediendo. Hay muchos pleitos entre los jóvenes, hay muchos disgustos, hay muchas disensiones, celos, iras, contiendas, y todo esto es, en mi opinión y en mi punto de vista muy personal, provocado por el tipo de manejo como se lleva a cabo el noviazgo. El noviazgo, como lo hemos dicho históricamente, es algo nuevo. Generalmente no era como se maneja en nuestros días. Como ya dimos la historia, se manejaba de otra forma. Y lo que quisiera proponer yo, y es por eso que les quiero proponer esto, algo que ya lo habían mencionado nuestros hermanos del Distrito Federal, yo les quisiera proponer que en lugar del noviazgo, tener amistad y luego cortejo. Es lo que quisiera proponerles yo. La palabra de nuestro Dios nos dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 12, una cita que todos y cada uno de ustedes la conocemos todos. Mateo 7:12 se le conoce como la regla de oro, y nos dice la palabra de nuestro Dios así. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hace tiempo escuché yo un ejemplo de un jovencito que iba a salir por primera vez a una cita con una hermana de la iglesia, una joven de igual forma. Y este joven estaba muy nervioso, estaba ahí en la sala tronándose los dedos, mordiéndose las uñas, no sabía qué es lo que iba a pasar. La cita iba a ser a las 7 de la noche, ya eran las 6:45, el reloj avanzaba más, luego llegaba a las 6:55, estaba a punto de irse a su primer cita amorosa. Su papá lo nota y le pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? Ella sabía qué es lo que tenía, pero quería que su hijo se lo expresara. Entonces este muchacho joven, algunos a lo mejor 20 años por ahí o menos, le platica y le dice: papá, es que tengo mi primer cita y no sé qué voy a hacer. Dice: bueno, sí sé qué voy a hacer, voy a salir con esta muchacha, pero ¿qué se hace? ¿Hasta dónde se llega? ¿O cuáles son los lineamientos que debe de seguir uno? Este padre cristiano, espiritual, inteligente y sabio, le dice esta cita. Le dice, allí en Mateo 7:12 dice que pues no debemos de hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Le preguntó a su hijo y le pregunta: ¿te vas a casar con esta muchacha? Y le contesta él: es mi primer cita, no sé si me voy a casar con ella, apenas voy a salir y la voy a conocer. Le contesta a su papá y le dice: bueno, pero si no, digamos, encuentras algo afín con ella, ¿no te casarías con ella? Dice: probablemente no. Entonces muy probablemente ella se va a casar con alguien más. Dice: pues yo esperaría que sí se casara con alguien más, es muy linda gente. Entonces deducimos, dijo el papá, que en algún lugar podría ser, en esta misma noche, podría ser, alguien estuviera saliendo también con la que a futuro fuera a ser tu esposa. Dijo: nunca lo había visto así. Dice: entonces no hagas con ella lo que no te gustaría que hicieran con tu futura esposa. Y esto es algo muy sabio, es algo muy cierto. Es algo que nos va a prevenir de muchos errores en nuestra vida.
Si aplicamos este mandamiento aún para el cortejo y la amistad, pues no quisiera que hicieran con nuestra esposa lo que no quisiera que hicieran con nuestra esposa, pues cosas malas, cosas incorrectas. Bien, nosotros también podemos pensar en no hacer esto con las personas que tengamos amistad o que cortejemos. Es por eso lo importante que yo les quisiera proponer aquí. Muchas veces cuando uno anda de novio, y quisiera dar un poquito pues mi experiencia personal para este tema, tiene que uno dar su experiencia personal para poder avalar lo que está diciendo uno. En lo personal les voy a decir un poco mi trasfondo. Yo vengo de una etapa en la iglesia de los jóvenes, de la iglesia de Cristo, en donde cuando empecé a noviar yo, por así decirlo, no se miraba mal inclusive que uno noviara fuera de la iglesia. Inclusive hasta se miraba bien, se miraba siempre y cuando los trajeras a Cristo, era algo correcto, inclusive hasta era algo que te echaban porras. Qué bueno que lo estás trayendo, qué bueno que la estás tratando de convertir, continúa así. Luego seguimos estudiando este tema. Nuestro hermano Elías, que muchos lo conocen a él, mi tío, un hermano muy espiritual, y pues un hermano que siempre nos ha guiado en estos asuntos, nos empezó a dar temas acerca del noviazgo, y nos dimos cuenta que el noviar pues fuera de la iglesia era incorrecto, que lo que estaba generando en realidad era de que nosotros nos volvíamos menos espirituales en lugar de que los demás se convirtieran a Cristo. Y los que se convertían, o más bien quiero utilizar la expresión se bautizaban, porque en realidad no se convertían, era simplemente pues para darnos gusto. Luego, cuando ya no andábamos con la persona, ya no asistía a la iglesia. Hay sus honrosas excepciones, como siempre lo he dicho, pero son excepciones, no es la regla y no es lo que manda nuestro Dios. Entonces crecimos en esa etapa de andar con novios o novias del mundo para convertirlos. Crecimos a que no se debería de hacer eso y se debería de noviar únicamente dentro de la iglesia. Esta fue la etapa donde pues noviamos dentro de la iglesia, pero como digo, no conocíamos esta otra alternativa que estamos estudiando o estamos viendo el día de esta noche, en esta tarde noche. Entonces pues uno hizo lo mejor que pudo, pero ya al casarme con Laura, con mi esposa, que también todos la conocen a ella, estábamos estudiando y estábamos pensando y preguntándonos, ¿habrá un camino mejor? Porque nosotros pasamos muchas dificultades. Estas dificultades que les acabo de comentar al principio del tema, de los celos, de las iras, las contiendas entre los jóvenes, las pasamos también nosotros. Y yo es por eso que decidí pues transmitir este programa o este estudio, esta reflexión en vivo, porque a mí me hubiera gustado tener guianza de algún otro joven más grande o de algunos líderes dándome alternativas diferentes de cómo no entorpecer las relaciones en las que tenía uno. Mas sin embargo es por eso que lo hago, porque no lo tuve yo. Y esto es simplemente como alternativa. No estamos diciendo que si usted decide llevar el noviazgo dentro de los límites que, como ya dijimos, no sexo antes del matrimonio, que no sean besos apasionados, sea pecado. Yo no tengo Biblia para decir que es pecado, pero sí tengo Biblia y experiencia para decir que no es el mejor camino. Y usted también lo sabe en su corazón. Tú lo sabes porque sabes que ha traído muchas dificultades, muchos pleitos, muchos celos, iras, contiendas entre los mismos jóvenes, y trae consecuencias graves. Gracias a nuestro Dios, hoy puedo decir firmemente que mi esposo y yo tenemos un matrimonio sólido. Tenemos muy buena relación con nuestras exparejas, por así decirlo, exnovios o exnovias que tuvimos en la iglesia. Tenemos una relación estupenda, pero hubiese sido mejor otra alternativa, y es la que estoy proponiendo el día de hoy. Yo propongo que en lugar de ser novios, ¿cuál es la diferencia entre un novio y un amigo? Y básicamente la única diferencia que puedo encontrar es de que con el novio o con la novia te puedes besar y abrazar, pero con el amigo pues no. Claro, supuestamente no, aunque entendemos que incorrectamente en el mundo o muchas veces dentro de la iglesia hay lo que se le conoce como a mi novio o amigo novio, o como se llegue a decir esto, que no son novios y como quiera se besan y se abrazan y hasta demás. Pero estamos hablando acerca de las reglas en general. A un amigo pues no lo besas, no lo abrazas, porque eso es tu amigo. Pero a un novio tienes el derecho de hacer eso, o a una novia tienes el derecho de hacer eso.
Pero el noviazgo, como lo vuelvo a decir, no se necesita ser novios o ser novia de alguien para conocerlo en realidad. Inclusive se conoce mejor como amigo. ¿Por qué? Porque cuando tú te besas con alguien y tú te abrazas con alguien que en tu mente amas mucho, que en realidad no es amor, es ilusión, para dejarlo en claro, cuando tú besas a alguien, tu cabeza se embota. Porque claro, somos humanos y nos gusta el beso, nos gusta el abrazo y el apapacho. Entonces ya no vamos a ver los defectos que en realidad tiene la persona. Ya no vamos a ver lo enojón que es, o lo enojona que es, o lo iracundo, o lo amargado, o lo amargada, o lo poco espiritual, sino que nos vamos a hallar más ya por el físico. Nuestra mente se va a embotar, nuestro corazón se va a llenar de muchos pensamientos disque de amor, pero en realidad no vamos a ver en realidad a la persona tal como es a la que está enfrente. Mas sin embargo, si somos amigos únicamente, vamos a ser como somos. No va a haber restricciones. Usted puede tener a todos los amigos de la iglesia. Si usted es una muchacha joven que nos está escuchando, puede tener a todos los amigos que quiera en la iglesia, porque no va a haber de qué avergonzarse. No se va a besar con ellos, no se va a abrazar, no va a hacer cosas incorrectas. Entonces no va a tener a alguien que la esté checando y le esté diciendo: saluda a este no le saludes, a este quítalo de Facebook, a este bloquéalo, quiero que a este ni siquiera lo voltees a ver, y viceversa. Tampoco usted, como hermano joven, le van a poder decir esto, porque no va a tener tampoco de qué avergonzarse. Claro, siempre y cuando haga lo correcto. Usted puede tener a todas las amigas de la iglesia, puede convivir con ellas, pueden salir juntos entre los jóvenes, todos juntos en amor. Pueden hacer esto siendo amigos y se van a conocer mejor, porque no va a haber esa ilusión en nuestra cabeza, no se va a embotar nuestro cerebro ni nuestros sentidos, y va a traer mucho más consecuencias buenas. Porque también hay casos en los cuales, cuando tú andas con una persona, con un hermano o una hermana de la iglesia, pero luego viste que no llegaron a términos buenos, o viste que no eran personas afines, de repente ves que algún familiar de ella o un familiar de él, ya sea primo, hermano o familiar cercano o lejano, te das cuenta que en realidad pues tienes muy buenos puntos afines con esa persona. Ya no puedes ni cortejarla ni andar con ella, porque ya anduviste con su hermano carnal, o con su primo, o con un familiar cercano o lejano. Pero si fuiste solamente amigo, no hay ninguna dificultad, porque no tienes nada de qué avergonzarte, y de esa forma nadie te puede reclamar nada. Creo yo con todo mi corazón que esto ayudaría mucho, solventaría muchas dificultades que en la actualidad hay entre la misma hermandad y entre los mismos jóvenes. Muchos pleitos, muchos celos, iras y contiendas. El que este es mío o esta es mía, ya fue mi novia, es mi exnovia, y no le puedes hablar y no puedes andar, porque si eres mi mejor amigo, pues no puedes andar con ella porque yo ya anduve con ella. Se solventarían muchísimas cosas. Y algo que debemos de tener en cuenta, mis hermanos jóvenes que nos escuchan, y también si hay hermanos grandes que nos están escuchando, es de que los papás deben de involucrarse. Yo en lo personal, yo involucré a mi papá y a otras personas de gran sabiduría que yo consideraba, como mi tío Elías y otros familiares míos, que involucré al escoger a mi pareja. Y esto es algo que me ayudó a mí en lo personal, porque como digo, uno muchas veces quiere a una persona, pero no es la correcta. Pero si uno ora a nuestro Dios, Dios nos va a poner en nuestro camino la persona ideal. Uno no la tiene que escoger, debemos dejar que Dios nos la escoja a nosotros. Y yo en lo personal, yo les recomiendo que practiquen esto. En la palabra de nuestro Dios encontramos que la persona casada, el hombre o la mujer que están casados, él ya tiene cuidado de su esposo o de su esposa. Como quien dice, ya no tiene mucho tiempo para las actividades de la iglesia, o no debería de ser así. Pero en la sociedad y generalmente en nuestros días cambiamos totalmente eso. Cuando somos jóvenes, casi lo único a lo que nos dedicamos es a encontrar a la pareja ideal. Y cuando nos casamos, queremos dedicarle ya mucho tiempo a la obra, cuando es totalmente opuesto a esto. Cuando somos solteros, debemos de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Dios.
Es por eso usted que nos escucha, hermano joven o hermana joven que no está casado, es para que usted anduviera en todas las reuniones de jóvenes, en cada serie, para que junte, cuando trabaja usted, junte su dinerito y vayas a las series que haya. Trabaje para nuestro Dios, evangelice, haga proyectos, haga cosas grandes, ministerios y obras para el Señor. No estoy diciendo que cuando nos casemos no, pero vamos a tener mucho menos tiempo. Por ejemplo, yo en lo particular, hasta hace poco acabo de iniciar esto del ministerio en Facebook, regresando a la Biblia, porque antes estaba muy ocupado, estaba demasiado ocupado. Ahora los niños ya empiezan a crecer un poquito más y nos organizamos y podemos apartar un poco más de tiempo, pero lo primordial es mi esposa y mis hijos. Claro, Dios en primer lugar, pero estoy hablando acerca de ocuparse en las actividades de la obra del Señor, porque muchas veces he escuchado casos que inclusive hermanos descuidan a su familia por andar en tantas actividades de la obra del Señor, y esto no debe ser así. Porque en primer lugar debe ser la familia, porque Dios nos dice esto, que debe ser esto antes que las actividades, sin descuidar a la familia. Por eso cuando somos solteros es cuando debemos de aprovecharlo. Entonces es un consejo, es una opinión, es una alternativa, y dice la palabra de nuestro Dios que debemos de elegir siempre lo mejor, de aprobar lo mejor. Y usted y yo sabemos que definitivamente la forma en la que se está llevando el noviazgo, aún dentro de la iglesia, no es la correcta. Yo en lo particular, en mi muy personal punto de vista, no creo en el noviazgo ni aún dentro de la misma iglesia. Creo en la amistad, creo en el cortejo. Creo que cuando son amigos y se llegan a entender de tal forma, llega a madurar esa amistad y los dos se dan cuenta de que tienen sentimientos uno a otro, entonces pueden inclusive llegar al matrimonio, pedirla él a ella, hablar con los papás, y pueden formalizar o desposarse, como se habla también este término, desposarse y luego casarse, sin llegar a manejarse como el mundo maneja el noviazgo y como se ha manejado actualmente dentro de la iglesia. Esto es algo, como digo, es una opinión. Es una alternativa. En los tiempos antiguos, en los tiempos de nuestros abuelitos, se dice la historia que cuando un muchacho cortejaba a otra muchacha, los padres de la muchacha le preguntaban a este joven: ¿son tus intenciones honorables? Es lo que le preguntaba el papá de la muchacha al joven. Y claro, pues nos podemos poner a pensar, pues, ¿son honorables? Por supuesto, no la voy a golpear, no la voy a matar, no le voy a hacer nada malo de este tipo. Pero a lo que se refería el papá cuando le preguntaba que si sus intenciones eran honorables, lo que realmente le estaba preguntando es: si se llegan a entender, ¿te comprometes a casarte con mi hija? Es como se manejaba antes, 2 generaciones atrás. Esto era algo normal en aquel tiempo. Claro, como digo, esto se ha venido cambiando poco a poco. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Ya vamos a finalizar. Estamos cerca de la media hora y, como dije, no quiero hablar mucho para dejar tiempo para los comentarios y las preguntas. Pero en conclusión, no estamos diciendo que si una pareja cristiana decide tener un novio o alguna novia, dentro de los lineamientos correctos, que no tengan besos apasionados, que no se manoseen, que no lleguen al sexo antes del matrimonio. Si alguien decide llevar a cabo el noviazgo como generalmente se ha estado practicando, no estamos diciendo que es pecado, pero en mi opinión, y usted también creo que lo puede ver, no es la mejor opción. Y nos estamos exponiendo mucho. Una cita que daba nuestro hermano Alexander Salinas ahí en Proverbios, que nos decía ahí en el tema de que alguien no puede jugar, digamos, con fuego sin quemarse. Y es correcto, como lo vuelvo a decir, no podemos pedirle a un joven que tiene sus hormonas a todo lo que da: besa, pero no pases de la línea, porque no nos vamos a controlar y luego nos va a quedar el remordimiento y nuestra conciencia no va a estar tranquila. Como les comento, es algo, una alternativa, algo diferente, pero algo que si usted voluntariamente decide ponerlo en práctica,
creo que ayudaría bastante en su vida espiritual, y creo que cuando se casara, cuando se case usted, cuando decida escoger a la mujer ideal o al hombre ideal de su vida, todavía va a poder decir: yo tengo amigas, si usted es hombre, amigas de la iglesia, y usted, si usted es mujer, puede decir: yo tengo amigos de la iglesia que estimo y que quiero mucho dentro de la iglesia, sin que haya nada de qué avergonzarse. Esto es dejando bajita la mano de lo que puede pasar. Pero usted y yo sabemos también lo que muchas veces pasa cuando noviamos de esta forma. Nuestro corazón se rompe cuando nos desilusionan, o cuando nos engañan, o cuando pasa una de estas cosas. Y todos los que hemos pasado por esta situación ni siquiera se la recomendamos a alguien más. Pero se pudiera haber evitado eso si se hubiera manejado de una forma distinta, si se hubiera manejado como amistad, luego cortejo y luego el desposarse. Estos 3 pasos, en mi opinión, son los más sanos, son los más, por así decirlo, correctos para poder guardar el corazón. Y principalmente usted, hermana de la iglesia que nos escucha, joven, principalmente esto le beneficia a usted, porque va a guardar su corazón, no le van a romper su corazón, no va a sufrir tanto, y va a perder menos, por así decirlo. Como digo, es algo que en mi tiempo yo no tenía esto. Claro, el primer pensamiento puede decir: bueno, tú noviaste, tu esposa novió, o su generación, digamos, practicó esto, y ahora nos vienes a decir que no. Pues es mi opinión que no, por la misma experiencia mía. Yo les abro mi corazón y yo les digo lo que yo pasé, que no fue cosas gratas, por lo mismo, porque no tenía esto. Yo no sabía esto, yo no había investigado esto, ni siquiera lo había escuchado antes. Pero esta es una práctica que ya en la actualidad algunas denominaciones lo practican. Los menonitas, por ejemplo, son uno de ellos. En Estados Unidos hay grupos que educan en el hogar a sus hijos, que no van a la escuela, en una escuela fuera del hogar, y lo practican de esta forma. Y créanme, los embarazos fuera del matrimonio, o los manoseos fuera del matrimonio, entre estas denominaciones, son muy pocos, porque no pueden manosear a alguien si ni siquiera se dan la situación en que estén solos, en que puedan estar ellos besándose apasionadamente. Recordemos que somos nosotros los seres humanos como un tren, que si empieza el tren a darle, es bien difícil para que se pare. Se puede parar, pero con mucha dificultad. Y ya para terminar, en conclusión, queremos dejar en claro que el sexo no es malo. Esto es algo que hablamos con nuestros hermanos en México de la fornicación, pero el sexo no es malo. El sexo es algo hermoso y bueno, siempre y cuando se practique dentro del matrimonio, que no traiga consecuencias graves cuando se practica fuera de él. Y no hay mejor manera de prevenir esto si no iniciamos los besos, los abrazos incorrectos y el manoseo, y esto es algo que se va a quitar de tajo. Así que, pues, una frase que me gustó mucho, que escuché acerca del cortejo o del noviazgo, es de que el noviazgo actual, como se practica, no es para prepararse para el matrimonio, casi es para prepararse para el divorcio. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando tú andas con alguien y luego cortas, y luego andas con alguien más y cortas, y andas y cortas, te vuelves insensible. Ya lo das por perdido todo. Cuando tengan dificultades en el matrimonio, lo primero que se te va a venir a la mente es de que, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hice esto? Y va a ser más fácilmente el querer disolver el matrimonio. Por eso el noviazgo, como se maneja actualmente, es mi convicción que te prepara más para un divorcio que para el matrimonio. Y luego, cuando te casas y besaste a muchas personas, o digamos practicaste esto, muchas veces la pareja ya no vive tranquila, porque siempre vas a estar comparando a tu esposo actual con tus exnovios. Ah, mi exnovio besaba mejor, o mira, me abrazaba mejor, o mi exnovia besaba mejor, o esto y lo otro. Son muchas cosas que están en juego cuando no cuidamos estas partes tan importantes.
que se solventarían, se quedarían fácilmente, digamos, solucionadas si siguieran la alternativa que propongo acerca de mejor amistad, mejor cortejo y luego desposarse. Pues aquí queda el tema reflexión, 35 minutos, y quiero cerrar con la cita que conocemos todos ahí en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. El sabio Salomón nos dice una frase bien importante. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, mis hermanos jóvenes, debemos de acordarnos de nuestro Dios en los días de nuestra juventud. Todo nuestro énfasis, todo nuestro ser debe de estar en la obra de nuestro Dios. Yo estoy muy contento, ahorita casado, tengo a una esposa maravillosa, una verdadera ayuda idónea que Dios me ha dado, que en realidad si les platicara la historia ni siquiera nos hubiéramos imaginado quedarnos ella y yo, y estoy seguro que de los que nos conocen y me están escuchando nunca se hubieran imaginado, pero yo creo sinceramente que Dios fue el que nos unió, Dios fue el que nos dio el uno para el otro, y somos felices. Y estamos tratando cada día de luchar por el matrimonio y de salir adelante y de ser bendición para los demás. Pero lo que voy es de que ahora que ya estamos casados, no tenemos tanto tiempo como antes lo teníamos para la obra del Señor. Ahora se nos dificulta más ir a los de jóvenes porque tengo que trabajar para mantener a la familia, y esto no es malo, y no lo hago como quejándome, si lo hago con gusto, pero les pongo la realidad. Cuando se casa uno, ya tiene responsabilidades diferentes. Entonces aprovechen su tiempo. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de aprovechar bien nuestro tiempo, andar como sabios y no como necios. Y cuando andamos como necios, nos vamos a dejar guiar por cualquier tipo de situación, menos estando en la obra del Señor. Así que jóvenes, organícense, hagan sus grupos, hagan sus actividades, salgan a evangelizar, hagan las reuniones que tengan que hacer, porque el joven es bien importante y fundamental para la vida de la iglesia. Así que hasta aquí queda esta reflexión, este pequeño tema. Abrimos el tiempo para las preguntas, para los comentarios que puedan tener y juntos aprender. No estamos aquí para enseñar. Yo en lo particular, yo no me considero de esta forma. Yo me considero que estamos aquí para exponer nuestros puntos de vista, dar nuestras dudas, nuestros comentarios y aprender juntos para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que abrimos el tiempo para las preguntas. Me puede enviar su pregunta. Si quiere que su pregunta sea confidencial, me la puede enviar a mi inbox en Facebook y ponerme ahí, por favor, no digas mi nombre, y podemos decir la pregunta o la duda o el comentario sin decir el nombre. Si no, pues simplemente puede mandarme la pregunta al inbox o ponerla en Ustream y la vamos a leer con todo gusto. Así que pues se abre el tiempo para que puedan dar sus comentarios. Le agradecemos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Roberto, un saludo a nuestro hermano Roberto, un saludo a nuestro hermano Víctor, como ya hemos mandado los saludos, pero estamos mandándolos para dar tiempo también de que envíen sus preguntas, sus comentarios, y como digo, es algo que en lo particular todos tenemos nuestra historia, pero muy pocas personas muchas veces aceptan que hicieron mal en el pasado. Yo en lo particular, como digo, yo no sabía esto de alternativa, lo practicamos mi esposo y yo, ella tuvo a sus parejas, sus novios, yo tuve a las mías, pero ahora que veo esta alternativa, pues yo quisiera lo mejor para mis niñas, para mi hijo, y pues yo en lo particular por eso he intentado estudiar alternativas diferentes y creo con todo mi corazón que esta es la mejor alternativa. No sé qué piense usted que nos está escuchando, no sé qué opinión tenga, pero estamos abiertos para las preguntas, para las dudas que usted pueda llegar a tener. También algo que es muy interesante, nuestro hermano
Johnny Rosales hace tiempo nos daba un tema acerca de la ilusión y el enamoramiento, que muchas veces le decimos amor a lo que realmente es ilusión, y el amor viene despacio, el amor viene con el tiempo. La ilusión no es mala, es buena, es bonita, pero debemos de identificar qué es ilusión y qué es amor. Perfecto, pues tenemos nuestros primeros comentarios. Nuestra hermana Carolina de Lima, Perú, nos da su comentario y le agradecemos a nuestra hermana que, a pesar de su enfermedad, de estar pues con la gripa, todos sabemos y hemos pasado por esta situación. Cuando tenemos gripa, los ojos se nos cierran, nuestra voz se nos quiebra porque no podemos hablar bien, pero ella, a pesar de su enfermedad, está con nosotros y le agradecemos mucho, y nos dice: estoy totalmente de acuerdo en que es mejor en tomarlo como una amistad. Amén. Pues muchísimas gracias por su comentario, de verdad que esto nos anima y nos da su punto de vista. Muchísimas gracias, nuestra hermana Caro. Nuestro hermano Abel dice: excelente tema, saludos y Dios te bendiga. Pues un saludo, mi hermano Abel, y oramos para que puedan llegar bien. Sabemos que están empacando ya las cosas. Yo creo que mientras están escuchando el tema, están empacando ya todo para salir a Ligo Veracruz, a la reunión de jóvenes, y vamos a estar orando para que lleguen con bien y con salud. Nuestra hermana Emma nos dice: el noviazgo es importante. Claro, sí, es muy importante, por supuesto que sí. La única diferencia es, como se los mencionaba, en mi punto muy particular de vista, no se necesita ser novio para conocer a la persona, porque ¿qué diferencia hay, como lo mencionaba, entre un novio y un amigo? Pues de que al novio lo abrazas, o a la novia la abrazas, la besas, y al amigo no, o supuestamente, digamos, vamos a dejarlo como dentro de los que se debería de ser así. Pero de esa forma, cuando tú eres amigo de alguien, puedes conocerlo tal cual es. Recuerden también, muy importante, que en la actualidad, y tienen que tener mucho cuidado mis hermanas de la iglesia, que en el mundo siempre se dice que la prueba del amor es que tengas sexo con esa persona. Esa es la prueba del amor, es lo que el mundo dice. Pero como lo habíamos mencionado antes en el estudio con nuestros hermanos en el Distrito Federal, ahora la prueba del amor ya no es esa, sino la contraseña del Facebook. Así que esa es realmente la prueba del amor, porque ahí vas a notar vas a ver los mensajes en privado, los posts y toda la situación. Pero bueno, esto es broma, claro, esto no es la prueba del amor, simplemente es algo simplemente que se me ocurrió por ahí. Tenemos otro comentario de nuestra hermana Carolina. Dice: es un poco difícil cuando pertenecemos a iglesias donde no hay prácticamente jóvenes, pero sabemos que Dios nos pondrá en nuestras vidas a la persona indicada. Esto es muy cierto, y muchas gracias, hermana Caro, por compartirnos esta realidad. Creo que todos los que estamos casados ahora pasamos por esto. Yo en lo particular, yo lo pasé, y pues platicando con mi esposa también, muchas veces tiende a preguntarse uno: bueno, ¿quién va a ser? Aunque haya muchas jóvenes o no haya, o jóvenes o no haya muchos jóvenes, ya sea el caso que sea, pero como nuestra hermana Caro nos dice ahí, si tenemos fe en nuestro Dios, Dios nos va a poner a la persona ideal, la menos que uno podría pensar, Dios nos la va a poner en nuestro camino. Y esto, ahí se refleja nuestra fe que tengamos en nuestro Dios. Y muchas gracias a nuestra hermana Caro por su comentario. Nuestra hermana Rubí Salinas, también les mandamos un saludo a nuestra hermana que nos sintoniza y nos dice aquí un comentario en Ustream: en mi casa, su casa, el hermano Moy y yo muy atentos a su tema. Muchas felicidades por su exposición. Bueno, pues un saludo a nuestro hermano Moisés, a nuestra hermana Ruby. Les mandamos un abrazo, un saludo, y pues gracias por sintonizarnos. Nuestra hermana Emma nos dice: darse besos no es malo si te sabes controlar. Es correcto eso, y es por eso que lo quise repetir muchas veces y quisiera volverlo a repetir. A lo mejor nos acaban de sintonizar algunos otros jóvenes, pero no estamos diciendo que sea pecado, no estamos diciendo que es algo pecaminoso o algo malo si un joven y una joven de la iglesia se controlan en los besos que se dan y en la forma en la que se llevan el noviazgo. Totalmente de acuerdo. Simplemente estamos diciendo que la realidad refleja otras cosas. La realidad refleja que, vamos a suponer,
la mayoría no se controla, la mayoría se defrauda, la mayoría se hace sentir mal. Es por eso que la actualidad, y no me van a poder dejar mentir, y pueden comentar si estoy equivocado, pero hay muchas veces muchos pleitos entre los mismos jóvenes por lo mismo. Hay muchos celos, muchas iras, contiendas. Después, como comento, si se llegan a casar entre la iglesia, siguen habiendo los celos porque te besaste, porque te abrazaste, y nunca vas a ver la persona hasta dónde llegó. Pero si solamente son amigos, tapamos de tajo eso, o sea, quitamos completamente eso. Es lo más sano, y no únicamente por el beso y el abrazo, sino por las otras razones que había dicho. Generalmente se embota nuestra cabeza, no vamos a ver la realidad. Y les voy a poner un ejemplo que se los ponían nuestros hermanos del Distrito Federal cuando estamos platicando con ellos allá y que pasamos un tiempo especial con todos ellos. Yo recuerdo hace tiempo ya, que me encontré a una compañera de la preparatoria en una de las tiendas comerciales. Nos saludamos y pues nos preguntábamos cómo estábamos, y me platicaba ella de que ya se había divorciado. Esto fue, pues, la verdad, varios años atrás. Entonces, a lo mucho tendría ella algunos 25 o un poquito más, pero casi esa edad. Y yo le preguntaba y yo le decía, caray, pero ¿qué fue lo que pasó? Estás muy joven para que estés divorciada y con una niña y ya mamá soltera. Dijo, es que pues me quería golpear y yo no iba a permitir eso. Y platicando con ella le pregunté, pero ¿no te diste cuenta de eso antes de que te casaras? De que él era de esa forma, iracundo, enojón, que inclusive a lo mejor iba a golpearte en algún día, alguna vez. Dijo, no, ninguna vez pasó eso. Yo sabía que sí, por supuesto que sí. Entonces le seguí preguntando y le dije yo, a ver, ponte a pensar bien, ¿alguna vez pasó alguna situación que pudiste haber pensado, a lo mejor me puede golpear a mí? Cuando se enojaban, ¿cómo reaccionaba? ¿Qué es lo que hacía? Y dijo, bueno, ahora que lo mencionas, pensándolo bien, cuando discutíamos y éramos novios, pues una vez se enojó tanto que tiró el monitor de la computadora. Dije, bueno, esa es una vez. Y en otra ocasión, dice, bueno, en otra ocasión estábamos discutiendo afuera de la casa, estábamos ahí en su carro, se paró, le cerró la puerta y empezó a golpear su puerta, o sea, la puerta del carro. Le dije yo, ¿y esto no te dio pauta a pensar de que algún día, alguna vez, en vez de la puerta, en vez del monitor, ibas a ser tú la golpeada? Y gracias a Dios que fue sincera y me dijo, bueno, la verdad nunca lo había pensado así, pero tienes razón, creo que no me fijé bien con la persona con que me casé. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando hay este tipo de situaciones, de besos, abrazos, aunque se sepan controlar, pero generalmente en la mayoría de los casos no va a pasar esto, pero vamos a suponer que sí pasara, digamos, se embota la cabeza muchas veces, porque no vamos a ver si es una persona espiritual, muchas veces ni es de la iglesia, muchas veces no es un cristiano fiel, pero besa muy bonito, besa muy sabroso, abraza muy rico. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cerebro se embota y no vamos a ver lo que realmente importa, porque créanme, mis hermanos, realmente lo que importa, y yo ya estoy casado, lo que importa es cómo sea la persona, su corazón, su alma, qué tan limpia sea en su conciencia, en su manera de ser, porque al final de cuentas, después de la atracción física, eso es lo que va a importar. Vas a estar todos los días con esa persona, las 24 horas, y si no te fijaste correctamente en su personalidad porque se te embotó el cerebro por cómo besaba, por cómo abrazaba, por cómo hablaba y por lo que hacía, entonces, pues, vas a tener que estar ahí y vas a aprender a querer lo que también se puede hacer, pero no vas a entrar con el pie derecho, por así decirlo. Entonces, sí se puede controlar, como nuestra hermana Emma nos comenta en su excelente comentario, y agradecemos a nuestra hermana que nos sintonice y nos comente. Sí es posible controlarse, sí es posible hacer esto, pero generalmente, en la mayoría de los casos, trae muchísimo más cosas negativas que positivas. Y cuando lo practicamos esto, la primera vez va a ser emocionante cuando se controla, pero luego ya si la segunda, tercera, cuarta, quinta o más vez, el ser humano va a querer llegar a más. Esto es casi natural, esto es algo normal.
porque vamos a necesitar más para sentir esas mariposas en el estómago. ¿Y qué mejor sentirlo? Pues que con nuestro esposo, con nuestra esposa, llegar de esa forma. Esa debe ser nuestra meta, como digo, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea pecado, o no estoy diciendo que los que ahorita son novios de la iglesia estén en pecado. No, por supuesto que no. Simplemente estoy dando una alternativa diferente para futuro, o para manejarlo, si usted gusta voluntariamente hacerlo así, creo que sería lo más sano. Vamos a seguir leyendo los comentarios que nos ponen nuestros hermanos. Nuestro hermano Alexander Salinas dice, pues excelente tema, felicitaciones, y pues créeme que es de edificación y me da mucho gusto ver que estás haciendo un excelente trabajo. Pues la gloria sea para nuestro Dios. Muchísimas gracias por los comentarios. Gracias, hermano Alex, le mandamos un saludo hasta allá, y de verdad que nos da mucho gusto que nos sintonicen. Y pues arriba Herbalife. ¡Vámonos! Nuestra hermana Ardi Lomelí, gracias por acompañarnos. Un saludo hasta León, y pues esperemos vernos pronto allá, Adriana, con la ayuda de Dios. Dice, hay una frase que dice que un hombre debe comportarse como el hombre que quisiera para sus hijas. Pues eso es, creo que todos nosotros, digamos, tenemos, o si tenemos la fortuna de tener a nuestra madre, pues tenemos a una mamá, o si tenemos hermanas, o si tenemos hijas. Entonces, esa es una gran expectativa que uno debe de ponerse en nuestra mente, y como lo comentaba yo en el tema, aplicar la regla de oro. Así como quisiéramos que alguien más se comportara con nuestra futura esposa, que en algún lugar, en alguna parte está saliendo con otra persona, pero como amigos, o está en amistad, pues nosotros también debemos de actuar con esta persona. Pero muy buena frase, Adriana, excelente, muchísimas gracias por el comentario. Nuestra hermana Emma Castellanos dice, los amigos aún ellos celan y están locos. Pues sí están, y es verdad, es cierto eso, es verdad eso, Emma. Algunos están requete locos y están muy celosos, pero créeme que una cosa es celar o estar un poquito loquitos por otra persona, pero otra cosa es cuando les damos las armas casi para que ahora sí nos puedan celar con todo el peso de la ley, por así decirlo. Porque, como digo, ¿de qué se va a avergonzar uno? Uno puede decir frontalmente, si uno únicamente tuvo amigos o practicó la amistad, luego el cortejo y el noviazgo, uno le puede decir a su esposo, pues mira, yo practiqué eso, así que no me tienes por qué reclamar nada, y con voz y voto puede decir uno fuertemente. De otra forma, los celos van a estar ahí, o sea, le estamos dando armas. Si de por sí el ser humano es así, y eso es totalmente cierto, además correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, así es. Peor tantito cuando lo practicamos el noviazgo como se practica actualmente, peor tantito. Entonces es algo que también lo podemos considerar. Nuestra hermana Caro dice, ¿qué se podría decir acerca de las diferencias de edad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La frase es de que pues en el amor no hay edad. ¿Qué se puede decir de esto? Pues como lo dije, esto ya depende de los padres, sujetarse a ellos, a qué edad le permitan empezar a conocer a jóvenes como prospecto o a jóvenes como prospecto. Pero según los psicólogos cristianos que he investigado, dicen que no menos de 20 años para buscar con quién casarte. Es lo que dicen ellos. Como digo, esto es punto de opinión, pero doy mi opinión porque pues está la pregunta ahí, ¿verdad? De la edad. A los 20 años es lo que sugieren ellos, porque los jóvenes pasamos por muchas diferencias emocionales, aunque depende la madurez de cada joven, por supuesto, pero ese rango podría ser el correcto para empezar el cortejo, para empezar a ver con quién se puede casar la persona. Es una opinión únicamente. Nuestro hermano Abel dice, Eclesiastés 11 del 9 al 10, en la juventud el consejo del Señor es apartar de su carne el mal. Pues es bien fácil. Nosotros fuimos jóvenes, somos humanos, y usted joven que me ve, usted y yo sabemos que como seres humanos, si empezamos algo, es bien difícil terminarlo correctamente.
Puede ser posible la primera vez, la segunda vez, pero la tercera, quién sabe, y la cuarta, a lo mejor ya no. Y es por eso es mejor no empezar eso. Muchísimas gracias, nuestro hermano Ale. Emma Castellano nos comenta, dice, y cuando no hay chavos en la iglesia, chavos bien, solo andan jugando, dicen mentiras, pues desgraciadamente esto existe y no podemos tapar con un dedo el sol. Y es correcto esto. Existen y siempre van a existir, porque la iglesia está hecha de seres humanos y como seres humanos somos personas, digamos, imperfectas. ¿Qué pasa cuando no hay chavos espirituales? Inclusive yo quisiera agregar a esto, Emma, inclusive muchas veces hay jóvenes, hombres y mujeres hasta más morales, muchas veces fuera de la iglesia que mismo dentro de la iglesia, que sus estándares morales son mucho más altos, son más buenos, son más nobles, son más abiertos en su corazón que los que están dentro, los mismos dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Pues desgraciadamente, pues la palabra de nuestro Dios es muy clara. Lo que yo diría es por eso nuestro trabajo de convertir a los de afuera. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, por ejemplo, si una joven convierte a un muchacho fuera de la iglesia, que lo convierta a Cristo, pero siempre y cuando no ande con él, que no se envuelva amorosamente con esa persona, porque generalmente lo que va a pasar es de que usted y yo sabemos que lo va a hacer por el amor o por el sentimiento que tenga. Usted no le haga ver que esté interesado en él, simplemente invítelo como si invitara a cualquier otra persona. Si se bautiza y se convierte y pasan años o pasa tiempo y usted pide consejo a los predicadores o a las personas espirituales que más confianza tenga usted, le pueden dar un consejo y decir, este joven o esta joven realmente se convirtió. Entonces, o sea, si tú te puedes fijar en él, o otra se puede fijar en él, o otro se puede fijar en ella. Pero, ¿qué pasa? Pues debemos de tratar de convertir a todo mundo. Pero simplemente doy mi opinión al respecto, pero no hacerlo para ganarlo y que sea para mí, porque como digo, nos estaríamos exponiendo a caer a errores que luego vamos a darnos cuenta que lo hizo únicamente por estar enamorado, por estar enamorada, y los sufrimientos van a ser catastróficos cuando nos casemos con esa persona. Pero ¿qué pasa? Y pues la pregunta es muy cierta, Emma. Pues desgraciadamente hay personas moralmente más buenas afuera, pero hay que orar a nuestro Dios. Dios nos va a poner al hombre o a la mujer de nuestra vida. Como digo, yo sinceramente, yo me pongo como ejemplo, y ustedes saben que yo pienso que nadie se hubiera imaginado que yo y Laura nos íbamos a casar. O sea, es algo totalmente fuera de toda cuestión que alguien hubiera pensado. Nadie se imaginaba, ni mi familia ni la familia de ella, pero se dieron las cosas, Dios nos puso de esa forma. Y yo me acuerdo, y yo quiero, digamos, abrir un poco mi corazón y platicarles lo que hice yo. Un poquito lo que hice yo, como digo. Yo lo que hice fue de que yo involucré mucho a mi papá, involucré a mi tío Elías y a otras personas espirituales. Entonces yo le preguntaba, ¿qué te parece esta persona? ¿Qué te parece esta otra persona? Y aunque muchos me decían que esta o cual persona estaba excelente, puedes quedarte con ella, para mí está excelente, ellos me dieron otra perspectiva, otro punto de vista, y yo tenía en ellos mucha confianza espiritual. Yo los miraba a ellos como personas realmente espirituales, y lo que yo les puedo aconsejar es de que ustedes tengan a alguien que tenga mucha confianza, que pueda darle una perspectiva diferente, porque cuando uno está buscando a alguien para casarse o para pasar el resto de su vida con esa persona, uno muchas veces hace trampa, porque lo que uno puede orar, pero uno muchas veces ora, por favor, que sea Panchita. Claro, la que tú quieras, Señor, pero si es Panchita, está mejor. Y podemos orar más por Panchita que por Luisa, que por otros nombres, ¿verdad? Pero si le decimos a nuestro Dios, la que tú digas, Señor, tú sabes más que yo, la que me vaya a hacer feliz, la que yo la voy a hacer feliz, y vayamos a hacer feliz a nuestros hijos. Entonces, todo recae, Emma, en poner en las manos de nuestro Dios. Pero si es algo complicado, se requiere mucha fe, y es por eso que estamos diciendo que es en la juventud donde debemos de acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si en la juventud cometemos errores garrafales,
vamos a tener consecuencias trascendentales en nuestra vida. Si yo hubiera escogido a una persona no espiritual en lugar de mi esposa, o si hubiera tratado de convertir a alguien que fuera lejos del camino de nuestro Dios, o si lo hubiera convertido que no era de la iglesia, a lo mejor ahorita no estaría aquí en Ustream dando este tema. Estaría peleándome de que pues sea espiritual, o estaría diciéndole que por piedad use falda, que no se corte el pelo, que por piedad vaya a la iglesia. O sea, me hubiera atrasado mucho simplemente por un sentimiento. Recordemos lo que habíamos dicho en el estudio con nuestros hermanos del Distrito Federal. El ser humano fue creado verticalmente. Primero viene el razonamiento, luego vienen los sentimientos y luego los deseos sexuales en tercer lugar. Y nuestra lógica debe de imperar en nuestros sentimientos. Podemos estar muy ilusionados con la persona, pero si sabemos que no es la ideal para nuestra vida espiritual, debemos de dejarlo en las manos de nuestro Dios. Siguen aquí los comentarios, y para no atrasarme mucho en los comentarios, dice aquí, vamos a ver dónde me quedé. Tenemos un comentario de Power by Yahweh. Dice, no recuerdo la cita que dice, es bueno si el esposo se convierte, pero no si te aparta de seguir al Señor. Bueno, quizás la cita que estamos buscando es a lo mejor allí en Corinto, cuando llegó el evangelio a la pareja que ya estaba casada y uno aceptó el evangelio, en este caso la esposa, y el hombre no. Dice que si el esposo consiente de estar con ella, pues de que no lo deje. La esposa no debe de dejar al esposo inconverso, pero que si el esposo decide alejarse por causa del evangelio, o sea, si dice, yo no quiero nada de Cristo, ya eres cristiana, yo me voy a alejar de ti, él se puede ir y ella se puede casar con alguien de la iglesia. A lo mejor es esa cita. Nuestro hermano Ángelo dice, algo que nos diferencia de los no cristianos es que buscamos tener dominio propio, pero los no cristianos, así es, la diferencia entre el mundo y los cristianos es de que el cristiano supuestamente debemos de tener dominio propio, debemos de aferrarnos a los mandamientos de nuestro Dios. No quiero negar que es muy difícil en estos casos, yo mismo lo pasé esto, fue muy difícil, fue muy frustrante, fue muy desgastante, pero al final de cuentas el Señor obra, y creo que todos ustedes lo pueden ver. Gracias a nuestro Dios tengo un matrimonio feliz, contentos, adoramos a Dios con nuestro corazón. No tengo ninguna duda que Laura sea cristiana, por así decirlo, viene de padres cristianos. El hermano Samuel Esparza es evangelista, entonces eso se queda en segundo término en cuestión y se preocupa uno de eso ya, y es lo mejor. Nuestro hermano Abel dice, es el Señor el quien da al varón o mujer prudente, pero tienen que ser jóvenes sabios. Amén. Dios es el que da a uno, y ese es el problema, cuando uno la escoge o cuando usted como joven lo escoge, es cuando vienen las dificultades. Pero cuando usted deja que Dios se lo dé a usted o se la dé a usted, el hombre o la mujer ideal, es cuando usted va a gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Abel. Ángelo dice, es un 99.97% que sufres por juntarse con un no cristiano. Amén, pues es algo que digamos, díganme cuántos de ustedes y yo no conocemos a personas jóvenes que por no casarse con cristianos, por no seguir los mandamientos de nuestro Dios, están sufriendo las consecuencias. Y cuando digo cristianos me refiero a cristianos. No me refiero de que nada más porque se bautizó, el que sea dentro de la iglesia o la que sea dentro de la iglesia. No, porque si aún dentro de la misma iglesia debe de uno de fijarse bien, contimás con los de afuera. Escucha bien. 1, 2, 3, probando. Ahí me mandan algunos. Actualicen sus páginas, sí. Muy bien. A ver, estamos tratando de arreglar el audio. Si me pudieran enviar algunos mensajes aquí por Ustream para checar si ya se vio bien,
Si ya se escucha bien, nos gustaría mucho saber. Ahora sí, perfecto. Estamos otra vez en línea. No sé, muy bien. Gracias por avisarme, porque no me había dado cuenta. Estaba checando apenas acá. Pero no sé en dónde nos quedamos. Ya, perfecto. Pues gracias, hermanos. Gracias por avisarme. Gracias por decirme. Estamos otra vez en línea. Estamos de regreso. A lo mejor es el diablo, eso es. Pero estamos otra vez en línea. Déjenme hacerle para abajo para ver en dónde nos habíamos quedado. No sé. Ahí está. Bueno, pues sinceramente no recuerdo dónde nos habíamos quedado, cuál era el orden de ideas que estábamos siguiendo. Pero me quedé hasta el comentario que dice no se escucha nada. Y ya más para abajo ya no le puedo dar, así que pues voy a ver acá en Facebook a ver si han mandado algún inbox. Claro. Sí, bueno, mira, voy a iniciar aquí con el comentario de nuestra hermana Emma, que nos mandó hace 2 minutos. Dice, en realidad conocemos a nuestros papás. Dice, en realidad conocemos a nuestros papás y a muchos hermanos que fueron novios, se abrazaron y dieron beso y son muy felices. Sí, como digo, Emma, sí es correcto eso, es correcto, pero en realidad la gran mayoría, o sea, yo diría que esa es la excepción, digamos, pero la gran mayoría hay dificultades después, o sea, se tuvo que pasar un tiempo de muchas veces, yo no digo que en tu caso de tus papis no, pero en muchos casos se tuvo que pasar mucho tiempo de dificultad entre ellos inclusive, de que no, es que ya hemos madurado, hay que tratarlo bien, es que no es correcto esto, no es correcto lo otro, y se supera eso. Pero lo ideal sería pues no dar lugar al diablo, a que puedan echar a perder una relación muy bonita, una relación muy hermosa, y por lo general, como digo, esas son las excepciones que ahora se llevan bien aunque hayan sido novios. Yo simplemente estoy dando la alternativa que en mi opinión es la mejor alejada y de no exponerse a esas situaciones. Sería, como te comento, como una alternativa simplemente, pero si alguien lo practica así y lo maneja de esa forma correctamente, no estamos diciendo que sea de ninguna forma pecado. Ok, repetir la respuesta de nuestra hermana Caro acerca de qué actividades hacer, creo que era la pregunta, y lo que yo mencionaba era de que en mi opinión era salir juntos los jóvenes, y si llegan a salir solos, digamos, salir a un lugar donde haya más gente, donde que no vaya a haber la tentación de estar pues haciendo cosas incorrectas o que les vaya a ganar, por así decirlo, el gusto de hacer esas cosas. Sería una opinión, pero todos los demás podemos opinar en qué lugar se puede salir o los mejores lugares para salir juntos. Perfecto, bueno, ya se escucha bien, qué bien que nos están diciendo. Tenemos un comentario de Powered by Yahvé. Muy bien. Dice, nos quedamos en Ardi Lomelí, ¿cuáles son los puntos para que se dé un divorcio válido? Bueno, pues esa creo que ya nos alargaríamos hasta en otro tema, digamos, sería en el matrimonio, y aquí estamos tratando del cortejo y de este tipo de situaciones, pero en otra ocasión inclusive pienso dar el del divorcio desde otro ángulo y perspectiva también, que muchas veces no se da de esta forma, pero vamos a darlo, ¿cómo no? Perfecto, bueno, pues nuestro hermano Víctor de Monterrey, allá en Escobedo, dice: la relación debe ser sincera y tener a Dios de por medio en todo momento y preocuparse más por lo espiritual. Así es. Muy bien. Nuestra hermana Emma dice: yo cuando salgo con alguien voy al cine, voy a comer o a un parque. Excelente, son cosas, digamos, que se pueden hacer. Pues en el parque, a comer, hay gente y pues no se expone uno a estas cosas. Gracias Emma por los comentarios. Nuestra hermana Isamar Ramírez dice: es simplemente dejar nuestro corazón en manos de Dios y Él lo pondrá en las manos correctas. Amén.
Amén. Ay, pues tenemos acá en el inbox de Facebook, mire, no lo había checado, usted disculpe, pero a ver, aquí vamos a empezar. Disculpe usted. Dicen que ya se escuchó. Nuestro hermano Marshall dice, bueno, este es de otra cosa. Ya nuestro hermano Jonah nos había dicho que no se escuchaba, no se oye. Bueno, ya son todos atrasados que no los había leído. Perfecto, sí, lo que habíamos dicho, que el divorcio, digamos, sería otro tema, pero sí lo vamos a tratar. Nuestro hermano Johnny Salinas nos está preguntando algo y le damos respuesta rápida a su pregunta, hermano Johnny. Dice, ¿qué opinas tú acerca de los celos entre amigos que apenas se están conociendo o celos de novios? El punto es los celos que existen en una relación. Pues, ¿qué opino de los celos? Pues de que los celos son fuertes, son normales entre los seres humanos, pero muchas veces los celos son infundados, porque los celos deben de darse en una relación donde haya propiedad. Por ejemplo, Dios nos cela, inclusive dice la palabra de nuestro Dios que Dios celoso es, que ese es su nombre. Se dice que tiene muchos nombres, pero uno de los nombres es de que Dios celoso es. ¿Pero por qué? Nos cela a nosotros como sus hijos, pero a los que somos sus hijos, porque le pertenecemos a Él. Entonces, en una relación puede haber celos, pero cuando haya propiedad, como quien dice, podría ser hasta el matrimonio, por así decirlo. Pero cuando son amigos, en realidad, pues no se pertenecen el uno al otro. No debería de existir esto, aunque existe, pero es por eso que es a lo que digo yo. Cuando hay besos, abrazos, entonces ya te comprometes más y se hacen más fuertes los celos. Y es por eso que no es sano hacer estas cosas. Pero ¿qué opino de los celos? Pues simplemente tratar de no sentirlos. Acuérdense que tiene que ganar la razón, como ya lo dije. Los celos están en los sentimientos, pero la razón debe de imperar en los sentimientos. ¿Por qué me voy a encelar? Bueno, pues no es mi novio, o sea, no es mi novio, ni siquiera a lo mejor lo practico, podría pensar, no es mi esposo o no es mi esposa. Ella puede tener a muchos amigos, él puede tener a muchos amigos, como yo puedo tener a muchos amigos, pensando en usted que todavía no está casado. Usted puede pensar para sí mismo, bueno, ¿por qué me voy a encelar? Yo sé que vienen los sentimientos, pero no debe ser así, y debe de ganar la lógica en lugar de los sentimientos. A ver, nuestra hermana Ardi, leo su comentario rápidamente, dice, es que hiciste un comentario acerca de que si el esposo no acepta a Cristo, ella se puede volver a casar. Por eso me quedó la duda. Yo tenía entendido que solo por adulterio se podía volver a casar el engañado, más o a menos que muera uno de los dos. Por eso fue mi duda del divorcio. Ok, perfecto, Adriana, sí, entiendo tu pregunta y de dónde viene. Muchísimas gracias por aclararlo, gracias. Pero más que nada, digamos, estábamos hablando de cuando llega el evangelio a una pareja que ya está casada. Y vamos a suponer que ella acepta a Cristo y el hombre no. Y el hombre se pone bien loco y dice, ya te volviste cristiana, ¿sabes qué? Ya me voy a ir, ya te voy a dejar, yo no quiero saber absolutamente nada más de ti, adiós mundo cruel. Y se va, y se aleja, y se desaparece. Se divorcia, inclusive mete papeles de divorcio, porque mi esposa se volvió cristiana y yo soy bien católico y yo no quiero tener nada que ver con una cristiana. La palabra de Dios nos dice que en ese caso en específico, ella puede volverse a casar con que sea con alguien de la iglesia. No hubo adulterio, no hubo fornicación ni nada, pero la Biblia manda o nos da esa libertad para hacer eso, porque dice que no estamos ligados o puestos en servidumbre, no somos esclavos de esa forma. Pero eso es un caso especial y es un tema, y nada más aclarándolo rápidamente, pero te prometo que vamos a dar un tema específicamente de eso donde se va a ampliar más y nos vamos a aprender varias cosas interesantes. Pero respondiendo rápidamente, y muchas gracias por aclararlo, Ardi, y esa es la respuesta rápidamente. Nuestro hermano Ángelo, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si es necesario que pensemos en todo lo que puede mejorar este asunto del noviazgo, usted acaba de presentarla mejor, estoy de acuerdo, se evitan muchos problemas y enredos que afectan la comunión y santidad.
Gracias, hermano. Pues muchas gracias a ti, Ángelo, por comentar. Gracias por apartar el tiempo de poder sintonizarnos hasta Lima, Perú. Yo sé que es una hora más allá, que se desvelan, pero muchísimas gracias, de verdad, gracias que nos dan la oportunidad de entrar hasta sus hogares, hasta su computadora, hasta su teléfono, si nos está viendo en la laptop, en el teléfono, en el Android, en el iPad, pues ahora ya hay de todo, ¿verdad? Y muchas gracias porque nos está sintonizando. Nuestra hermana Adriana dice muchas gracias. No, gracias a ti, Adriana. Bueno, pues volvemos a Ustream. Ahora sí, los comentarios de Ustream. Vamos a ver si hay acá alguno. Vamos a bajarle donde nos habíamos quedado. Vamos a ver. Dice nuestra hermana Carolina: Dios es muy claro en lo que quiere para que escojamos. Siento que a veces tratamos de buscar la disculpa. Me imagino la disculpa perfecta para estar entre los no cristianos. Sí, pues desgraciadamente así es. Muchas veces no necesitamos ni que el diablo nos tiente. Uno va derechito a buscar la tentación. Buscamos una excusa, como decía nuestra hermana Carol, la disculpa perfecta para estar entre los no cristianos. Pero si amamos a Dios de todo corazón, como nos dice su palabra, vamos a buscar su comunión. Vamos a querer estar entre nuestros hermanos de la iglesia porque nos van a animar a hacer obras buenas. Nuestra hermana Emma también nos dice: sí, exacto, tienes que tener a Dios sobre todas las cosas. Amén. Los celos son del diablo. Bueno, sí, pues los pone en nuestro corazón y pues por los celos la persona hace cosas muy vergonzosas. Por eso han subido tantos videos en YouTube de personas celosas que hacen cosas muy cómicas, pero pues cómicas para uno que las mira desde acá, pero pues muy triste para las personas que lo viven y que lo están viviendo. Pero pues ni modo, no le queda a uno más que burlarse. Yo digo, digamos, pues que es inevitable reírse, pero digo, es una cosa muy triste lo de los celos. Dice: nosotros jamás somos de alguien. Casarse, nosotros, dice nuestra hermana Emma, nosotros jamás somos de alguien. Casarse no es ser de alguien. Bueno, la Biblia dice que el casado, la persona que está casada, le pertenece a la otra. El cuerpo de la persona le pertenece al marido y el cuerpo de la mujer le pertenece a él. Entonces ya se pertenece, dice, ya no son dos, sino una sola persona. Por eso, digamos, en ese sentido es a lo que me refería, no en el sentido de tratar de dominar, de controlar, de manipular. Por supuesto que no. Ni siquiera Jesucristo hace eso y le pertenecemos a Él. Él, si uno no quiere hacer algo, no lo va a hacer uno va a tener las consecuencias, pero ni siquiera Jesucristo nos forza a hacer algo que no queramos hacer. En ese sentido, digamos, no lo estamos diciendo, simplemente en el sentido de pertenencia, de que ya nos entregamos al uno al otro voluntariamente, nunca a la fuerza y nunca de esta forma. Y esto es algo que es muy interesante porque muchas veces se puede malentender esto, pero muchas gracias por aclararlo, Emma. Nuestra hermana Carolina dice: aunque en la iglesia hayan no muy buenos jóvenes, por eso mismo debemos escoger entre los muchos buenos que sí hay. Claro, pues así es. Siempre va a haber buenos y malos, pero así como hay malos, pues también hay buenos. Está como la persona que dice: no, es que allí en la iglesia hay cristianos malos, por eso yo no me convierto y por eso yo no le entro a esa iglesia. Pero también hay personas espirituales. Digo, ¿por qué no se fijan en las espirituales? Siempre nos fijamos en la persona que no está bien. Y es lo que decía, me acuerdo hace tiempo, un psicólogo. Me acuerdo que agarraba un papel y hacía esto y lo mostraba. Entonces, no sé si se alcance a ver aquí, pero, por ejemplo, él decía: ¿qué ven en este papel? ¿Qué es lo que ven? Y no sé si se alcance a ver, pero aquí en el medio hay un puntito negro. Entonces, muchos decían: pues, el punto negro, hay un punto negro. Y decía él: ¿por qué no se fijaron en todo lo blanco que había? Porque el ser humano así es, siempre, por lo general, nos vamos a fijar en los detalles negativos, pero eso tiene que ver mucho con nuestra forma de ver a la vida. Está el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces hay de todo en la viña del Señor, como dice nuestra hermana Adri. Hay que saber
escoger correctamente. Muy bien. Así es correcto, nuestra hermana Emma, como en todos lados, hay gente buena y hay gente mala. Tenemos un comentario de nuestro hermano Víctor Álvarez, que nos dice: ¿qué pasa cuando ella no acepta que él está más dedicado a Dios que a ella? Bueno, me acaba de pasar un comercial a mí aquí en mi computadora. No sé si en su computadora les acaba de pasar un comercial. No sé si me podrían comentar rápidamente aquí en Ustream si sí pasó el comercial o si escucharon la pregunta que leí de nuestro hermano Víctor Álvarez. Pero si no la escucharon, la voy a repetir rápidamente. Dice nuestro hermano Víctor Álvarez: ¿qué pasa cuando ella no acepta que él esté más dedicado a Dios que a ella? Estamos hablando como en el noviazgo, digamos, si son novios, pues es lo que les comentaba. Por eso mi alternativa, o la alternativa que les propongo, es mejor como amistad, porque en realidad los dos deben de estar. Sí salió el anuncio, sigue bien, bueno, perfecto, gracias. Entonces repetimos la pregunta de nuestro hermano Víctor, que decía que qué pasaba. Ok, sí la escuchamos, muy bien, sí escucharon la pregunta. Bueno, por eso, Víctor, la alternativa que comento, siento que es la mejor, porque los dos deben de estar dedicados a Dios. No va a poder decir ella: ¿por qué no me dedicas tiempo a mí? ¿Por qué le dedicas más tiempo a Dios? Cuando en realidad una persona espiritual, una muchacha espiritual o un muchacho espiritual, los dos van a estar más dedicados a Dios. Claro que si son amigos o si se están conociendo, pues los dos en su tiempo libre pueden conocerse, pero inclusive dentro de las actividades de la iglesia es un tiempo también para conocerse, ver cómo reacciona cuando se le cae algo, si se le cae alguna pluma, ver cómo es, si es muy enojón, si ella es amargada, si es antisocial, si siempre se anda fijando en los defectos de las demás personas. Bueno, pero este es otro tema, ¿verdad? ¿Qué fijarse en el hombre ideal o en la mujer ideal? Que también, si ustedes gustan y lo piden, lo podemos dar. ¿Qué fijarse en el hombre ideal o en la mujer ideal? Pero contestando rápidamente la pregunta de Víctor: ¿qué pasa cuando ella se queja porque no le ponen atención, porque él está más en las cosas de nuestro Dios? Pues, ¿qué pasa? Pues pasa de que por eso deben ser amigos y no novios. Es lo que pasa, porque los dos deben de estar dedicados de lleno a la obra de nuestro Dios. Dice, perfecto, nuestra hermana Carolina dice que leamos Salmos 119, 9 al 12. Salmos 119, 9 al 12 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de mi boca. Pues ahí está, creo que todo se encierra ahí. Debemos de buscar primeramente a nuestro Dios, guardar los mandamientos en nuestro corazón, como decía nuestro hermano, como decía el rey Salomón, en medio de nuestro corazón debemos de guardarlos. Perfecto, bueno, pues nuestra hermana Ruby también nos comenta y dice: hermano, concuerdo con Carolina. Dios es claro en las características de la persona que nos conviene buscar cuando habla de la mujer virtuosa en Proverbios y cuando habla de cuando habla de un hombre de verdad. Pero Él está consciente, como dice en Job, que somos polvo. Él se acuerda de eso y sabe que como humanos podemos fallarle muchas veces. Pero pienso que lo valioso en un hombre siempre está en su corazón. Quizá no hallaremos a la mujer virtuosa con todas sus características, ni a un varón, dice, ni a un varón realmente que siempre hable verdad. Pero encontrar a alguien de un corazón que busca renovarse y ser mejor es una gran bendición. Pienso que por algo Dios siempre recalca en las Escrituras lo importante que es el corazón de un cristiano. Ay, perfecto, bueno, chispas.
lo vamos a volver a leer. Entonces, nos comenta, a ver, fíjate, okay. ¿Ya acabó el comercial? Sí, a ver, ahí me dicen si ya acabó el comercial para acabar de leer rápidamente el comentario de nuestra hermana Ruby. Ahí si me pueden enviar un mensajito allí en Ustream para checar si ya acabó el comercial. Ya, perfecto, ya dice nuestra hermana que ya. Bueno, dice, para encontrar a alguien de un corazón que busca renovarse y ser mejor es una gran bendición. Pienso que por algo Dios siempre recalca en las Escrituras lo importante que es el corazón de un cristiano. Perfecto, así es, sí, a lo que Dios le importa es el corazón para buscar a alguien. Es lo que hay en su corazón y por sus frutos los conoceréis. Así que pues, ahí queda el estudio de esta tarde-noche. No sé si hay algún otro comentario también para que no se haga muy largo y no abusar de su confianza. Yo sé que muchos van a salir, por ejemplo, nuestro hermano Bel va a salir a Ligo, Veracruz. Si no hay algún comentario, alguna duda o alguna otra cuestión, pues vamos a tratar de concluir con esto para que pues se pueda terminar de una forma, digamos, buena y que no vaya a ser tan tedioso esto. No sé si hay algún otro comentario, alguna duda. Vamos a dar simplemente un minuto para checar a ver si no hay algunos últimos comentarios. Recordándole nuestros canales de YouTube, Regresando a la Biblia, lo pone todo junto, sin espacios, le pone youtube.com, luego en el buscador, Regresando a la Biblia, le pone Enter, le hace clic a Enter y vamos a aparecer los primeros ahí, la foto que tenemos en Facebook, yo, mi esposa con mis 3 niños, vamos a aparecer ahí. Tenemos estos videos que estamos haciendo, los vamos a subir ahí en YouTube para que los pueda volver a ver o los pueda compartir. Díganle a sus amistades, a sus contactos de Facebook, sugiéranos, si usted guste, que nos agreguen como amigos. Se pueden meter a nuestro muro, checar nuestros podcasts, nuestras reflexiones que tenemos ahí. Cualquier duda o comentario, pues nos puede también enviar un email si gusta en regresandoalabiblia@gmail.com, alguna pregunta o algún tema que quiera sugerir. Si quiere alguna pregunta anónima que a lo mejor no quiere que lo pongamos aquí, lo podemos también tomar en cuenta para que sea de beneficio para todos y aprender todos juntos. Enviamos un saludo hasta San Francisco a nuestro hermano Juan y Job Aviña, que están recuperándose de esta operación, que nuestro hermano Juan Aviña le donó un riñón a nuestro hermano Job. Es una cosa de verdad, es un héroe nuestro hermano Juan. Yo lo admiro mucho y cuando supe de esto me llenó de una satisfacción muy grande. Yo lo aprecio y lo estimo mucho a nuestro hermano Juan Aviña y le mando un saludo desde aquí a nuestro hermano Job, su pronta recuperación. También a nuestra hermana Esther, que está internada, le están dando otra dosis de quimioterapia. Les vamos a estar orando para que pueda salir con bien de esto con la ayuda de nuestro Dios. Seguir orando por el papá de nuestro hermano Víctor Álvarez, que nos decía en un post que estaba mejor, y agradecemos de verdad porque nos digan que oremos, porque la oración es muy importante. Si no hay alguna otra cosa más, perfecto. Nuestra hermana Caro nos dice que estamos invitados, hermanos, dice, jóvenes hermanos de otros países están cordialmente invitados a Perú, serán bienvenidos. Bueno, pues qué bueno que nos dice nuestra hermana Caro esto para empezar a empacar de una vez ahorita y con la ayuda de nuestro Dios irnos hasta Perú. Va a ver que, fíjate Caro, que pronto, bueno, no sé si pronto, pero mi esposo y yo nos encantaría mucho ir y vamos a empezar a hacer planes para tratar de irlos a visitar pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a nuestro hermano Ángelo también que nos sintoniza. Recordemos los siguientes programas. El día del sábado a las 8 nuestros hermanos del Distrito Federal van a estar llevando a cabo su programa a las 8, y el domingo a las 8 nuestros hermanos de Pregonando a Cristo van a estar también llevando a cabo otro tema. Pues que Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho, les mando un saludo fraternal y gracias infinitamente a todos por sintonizarnos. Dios me los bendiga y cortamos transmisión en 5, 4,
3, 2, 1. Dios me los bendiga.